¿Qué tal? Jueves 29 de junio, el día de los ñoquis, es el día de la cámpora. El gobierno nos está operando. ¿Cómo nos opera? A través de los medios, pero nos operan. Si uno hace un repaso de los medios de comunicación, los visuales, los gráficos, hay un porcentaje elevadísimo de la información que tiene que ver con la oposición, no tiene que ver con el gobierno. ¿Qué dijo Patricia? ¿Qué dijo Larreta? ¿Qué dijo Larreta de Macri? ¿Cómo le contestó Patricia? Es decir, cosa que yo llamo la farándula de la política. Ideas pocas. Es decir, cuando un opositor plantea ideas, la prensa inmediatamente va al chusmerío. ¿Y usted cree, qué opina de lo que dijo fulano? Como si lo que dijo Larreta, lo que dice Patricia, lo que dice Pirulo, tiene alguna validez. Lo que importa es lo que vayan a hacer, cómo es el modelo de gobierno, el modelo de administración que imaginan para los próximos 4 años a partir del 10 de diciembre. No sus opiniones personales, por lo menos a mí no me interesan sus opiniones personales. Anda ahí dando vueltas un WhatsApp, teóricamente de Gerardo Morales. Digo teóricamente porque digo, a ver, un WhatsApp es una comunicación personal entre dos teléfonos. Entonces, alguien rompió eh, esa, esa relación bilateral o multilateral que existe en una llamada telefónica y publicó un concepto que yo no lo veo dramático. Es más, yo el domingo lo pensé. Eh, Aquellos que son bilardistas o que tienen la sensación de que lo que importa es el resultado, eh, eran los que pensaban que había que sumarlo a Schiaretti. Había otros, por ejemplo en mi caso, que si vamos a si vamos a plantearnos que somos distintos al gobierno, somos distintos al gobierno. Es que Schiaretti ha hecho un gobierno cordobesista, antikirchnerista, pero cuando sus diputados tuvieron que votar a favor de las leyes que planteaba el kirchnerismo, levantaban prolijamente la mano. Entonces digo, ¿cuál es el límite entre ser una cosa o ser la otra? Yo no critico a Schiaretti. Schiaretti gobernó, levantó la mano sus diputados o no, en función de los intereses de Córdoba, porque básicamente Schiaretti planteó un gobierno donde los intereses cordobeses estén por encima de los otros intereses. Entonces, digo, ¿cuál es la ofensa de la declaración de Morales? Ahora van a salir todos a decir que yo estoy defendiendo a Morales. No, yo no defiendo a nadie, simplemente estoy dando volumen a una cosa que me parece que se está repitiendo desde hace mucho tiempo y que a los únicos que no nos conviene que ocurra es a los que somos opositores. Si yo me niego a mantener una relación en las redes sociales hablando mal del otro, es decir, no me parece que sea inteligente, porque lo que hacemos es alejar al voto dudoso, al tipo que no está politizado. Es decir, que no entiende por qué hay dos personas que tuvieron el mismo partido político, están en el mismo partido político, se agravian mutuamente. En el caso de Burrich, el caso de Larreta. ¿Por qué le apareció este antimacrismo a Larreta tan tardío? Porque hace 20 años que están juntos. ¿Por qué Patricia tiene que ser la fiscal del comportamiento de Larreta? ¿Por qué no deja que eso lo haga la sociedad? Entonces, en el fondo, son víctimas de las operaciones que el gobierno
maneja a través de los medios que controla, pero no los controla ideológicamente, o los controla económicamente, o los controla. Veo un tuit donde todo el mundo estaba en La Nación indignado por las declaraciones de Burrich contestándole a Larreta, y yo digo, es una trampa eso. Yo no voy a caer en eso. Pero discúlpeme, yo no caigo en eso. Votar, para mi generación, era una fiesta. Ahora votar es un drama, es una cosa molesta, es una cosa que nos molesta un domingo, que nos arruinan el domingo, que hay que votar 2 veces, que hay que votar las PASO, las generales, si estamos en las provincias se dividen las elecciones. Es decir, lo que debería ser una fiesta de la ciudadanía se está comportando, se está transformando como una cosa desagradable. Para los tipos de mi generación es una ofensa, pero bueno, no importa. Esto es un serio llamado de atención para aquellos que se dedican a la política. Yo les sugeriría que vean los debates que se hacen en las cortes en España. Si saben, alguno que sepa francés, vean los debates en la legislatura de Francia. En este momento hay 2 días consecutivos de incidentes en la ciudad de París. Para los que protestan por la represión en San Salvador de Jujuy, yo les sugiero que vean TV5 de la televisión francesa. Eso es represión. Con los franceses no se jode. Es decir, con la policía francesa no se jode. Entonces me parece que hay una enorme confusión y no estaría bueno de mi parte no alertar sobre esta confusión. Hace un ratito, por eso salí tarde, tuve una conversación con un amigo mío que está en la provincia de Buenos Aires y tiene acceso a encuestas serias de la provincia de Buenos Aires. Ahí Santilli está pasando un mal momento. Entonces resolvamos juntos, es decir, Grindetti está mejor en las encuestas que Santilli, pero mucho mejor. Realmente mucho mejor. Para mí es una sorpresa lo de Grindetti. Pero charlándolo me di cuenta que no es irracional que Grindetti esté mejor que Santilli. Primero, Santilli no hizo de diputado bonaerense. Tiene un perfil muy extraño, porque vos te haces todo una voltereta para ser candidato en la provincia de Buenos Aires, porque toda tu vida desarrollaste en la capital. Conseguís llegar a ser candidato a diputado nacional. Participás de las elecciones PASO. Hacés una serie de movimientos, vos y Larreta, para lograr ganar las PASO, porque lo importante es ganar. ¿Cómo? No importa, lo importante es ganar. Ganó las PASO, fue a las elecciones, le fue muy bien en las elecciones, en las de medio tiempo, donde Todos Juntos por el Cambio juntó el 42% de los votos en todo el país. Ahora, en vez de ser 4 años legislador, que fue la promesa que le hizo a sus votantes, teóricamente, no, a los 2 años quiere ser candidato a gobernador. En su vida administró nada más que el dinero que le dejó el papá. Y el bonaerense parece, pero no es tonto. Entonces, comparado con Grindetti, que hace 8 años administra la ciudad de Lanús, tercera sección electoral, un lugar que tiene todas las complejidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Está en la tercera, tiene clase media acomodada, clase media baja, barrios. Y no lo ha hecho tan mal. Entonces no es ilógico que puesto a un cargo de administrador
se elija a alguien que tiene 8 años de experiencia administrando el conurbano, o una municipalidad del conurbano. Esto es la conclusión que llegamos con mi amigo, que me pasaba los números. Las diferencias son notables. Y Larreta es un tipo que no penetra la provincia de Buenos Aires. Encima Santilli va como candidato a vicegobernador, va Gustavo Posse. Si hubiera sido al revés, yo diría Posse le daba batalla a Grindetti, porque Posse tiene años administrando San Isidro. Años. No sé si por lo menos cinco mandatos ha tenido Gustavo. Pero no, al que más sabe de administración municipal, lo mandarían teóricamente, si ganara, a ser presidente del Senado de la provincia de Buenos Aires. Y el que menos sabe, a ser candidato a gobernador. Por lo tanto, este disturbio bonaerense lo entiende, lo comprende y no le gusta. Grindetti va con un intendente del interior, es decir, un intendente radical de lo que se llama la provincia de Buenos Aires rural. Tipo que comprende las diferencias que existen entre administrar un municipio en el interior de la provincia de Buenos Aires y administrar un municipio en el conurbano. Entonces, si vos te pones a hacer un análisis fino, la fórmula que propone el PRO o Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Grindetti Fernández, es más equilibrada, políticamente hablando, que Santilli Posse. Y esto parece que el bonaerense así lo reconoce, por lo menos en las encuestas serias que maneja la política. A mí me da la sensación, y esto es simplemente una sensación, de que como Néstor lo tenía la CLO, porque había que apoyarse en algún filósofo para decir algún disparate, esta administración, o el kirchnerismo en general, buscó alguna palanca de donde agarrarse. Hay un filósofo surcoreano, Han, muy interesante, que debate a través de sus libros con Foucault respecto a la legitimidad de la política, la tecnopolítica, la política y los medios, etcétera, etcétera. Sumamente interesante. Pero como todo lo que le pasa al kirchnerismo, cuando leen algo no lo entienden. Entonces, agarran con algún viso de maldad los artículos o los comentarios o las líneas que escribe este filósofo, pensador, divulgador, llamémoslo como quieran, lo hacen al uso nuestro. Entonces, ellos inundan los medios de comunicación con mensajes. Entonces, hoy en la sociedad que le interesa la política, está debatiendo la peluquería de Juntos por el Cambio. No estamos debatiendo políticas, no estamos hablando de qué vamos a hacer con los recursos naturales, no estamos hablando de reformas estructurales, no estamos hablando de nada. Y cuando nos podemos escribir, escribimos un mamotreto de casi 1000 páginas. Cuando deberíamos hablar de estos temas. Es decir, ¿por qué te tengo que votar a vos? Es decir, nosotros deberíamos volver a la pregunta inicial que se hacían los griegos en la Ágora. ¿Por qué tengo que poner la piedra blanca en la ánfora? ¿Qué me decís? ¿Qué me planteás? ¿Qué me proponés? ¿Qué me sugerís? Para que yo te apoye con mi voto. ¿Cómo voy a vivir?
En cosas esenciales creo que a la gente le interesa, cómo vamos a combatir la inflación, sin entrar en estupideces técnicas, que a la gente no le interesa. Es decir, dejemos de hablarle a la academia, empecemos a hablarle al hombre de carne y hueso, al que se cuelga del colectivo, al que se sube al subte, al que va a trabajar, a la señora que, aparte de ser ama de casa, acompaña el esfuerzo familiar trabajando horas. A esa gente hay que hablarle. Nosotros le hablamos a la academia, la política le habla a la academia o no le habla a nadie. Entonces llenamos la lista de legisladores, de comunicadores, de periodistas, y escuchamos a la señora Pagano decir: yo no voy a dejar de ejercer la profesión. Señora, usted puede llegar a ser legisladora. Antecedente de haber trabajado en América TV, igual que el de Milei, antecedente de ser panelista de América TV. Entonces, Esper es un traidor porque Esper se escapó de América TV. Dijo: ya logré lo que quería, ahora voy a sentarme a hablar con la oposición. ¿Entienden cómo es este juego? Nosotros no estamos discutiendo con partidos políticos, estamos discutiendo con empresas de medios de comunicación. Es decir, el kirchnerismo está repitiendo la fórmula demócrata en los Estados Unidos con CNN, con la ABC News, con la Fox, etcétera, etcétera. Están repitiendo, están copiando y copiando mal. A mí me da la sensación, solamente eso, por eso quería transmitírselo de esta manera, de que no deberíamos caer en esta trampa, deberíamos ser un poco más exigentes. Está bien, macanudo, va a haber una interna entre Burrich y Larreta, ahí la gente pondrá el voto. Pero, ¿por qué no escuchamos qué proponen? Suponiendo que proponen. Porque acá tampoco estamos eligiendo el más fiel de los amigos de Macri. Se lo digo como radical, se lo digo como ciudadano. Es decir, Macri no quiso ser, no quiso, no pudo, no supo, como decía Raúl, no sé, es problema de Macri. Yo, más que respetar una decisión, no puedo hacer otra cosa. Entonces, yo a Macri lo saco de la cancha. No jugás, decidiste no jugar. Dejanos jugar a nosotros, que tenemos que jugar. La Constitución dice que el 10 de diciembre tiene que cambiar el gobierno. Entonces tampoco debe ser un actor por el cual nosotros nos guiamos quién es más amigo de Macri. Se abre una etapa nueva, yo creo que deberíamos pensar en una etapa nueva, Patricia debería pensar en una etapa nueva. No le puedo pedir a Larreta que piense en una etapa nueva, porque Larreta está absolutamente condicionado en su discurso por cosas que todos sabemos. Muy bien. Hay que evitar el griterío y concentrarnos en las cosas que se dicen, cómo se dicen y a quién le importa lo que se dice. Por ejemplo, el ministro de Justicia, el señor Soria, el doctor Soria, el abogado Soria, le pide a la Corte una declaración de certeza sobre el artículo 67 de la Constitución de la provincia de Jujuy. ¿Qué dice el artículo 67 votado por todos los constituyentes jujeños que estaban presentes en el recinto? Porque la izquierda tuvo representantes que nunca se sentaron en el recinto. Pero nosotros no tenemos una izquierda inteligente como la francesa, la italiana, hasta la española, podríamos decir.
No, nosotros tenemos una izquierda que es básicamente anarquista. Entonces, en vez de estar en el recinto, debatiendo, defendiendo los intereses del proletario, de una reforma que ellos consideran imperialista y capitalista, repito lo que ellos dicen en los medios, no, estaban afuera tirando piedras. Las piedras no votan, muchachos. Y si ustedes le ofrecen a la sociedad llegar al poder a través de la violencia, le están diciendo a la sociedad que se van a mantener a través de la violencia. Por eso yo sigo sosteniendo que hace muchos años la izquierda como pensamiento ideológico perdió el rumbo. La izquierda inteligente se refugió en la intelectualidad, no en la política. Porque si yo no estoy de acuerdo con un artículo o dos o tres de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, en este caso, y soy constituyente porque el pueblo me votó a 3 creo, a 4, voy y doy el debate. Lo voy a perder, pero doy el debate, le digo a la gente que me votó, te defendí. Y todo lo que estamos discutiendo, que es el artículo 67, que es el derecho a transitar. Es decir, que al derecho de peticionar ante las autoridades, al derecho a huelga, etcétera, etcétera, también hay derecho de millones de personas a transitar libremente por las calles del país donde vive, con un agravante, por eso yo lo explicaba la semana pasada. San Salvador de Jujuy no es Buenos Aires. Pues vos en Buenos Aires podés inclusive hasta discutirlo eso. Podés decir, bueno, me cortaron la 9 de julio, mi derecho constitucional libre de tránsito está parcialmente vulnerado. ¿Por qué? Porque puedo agarrar calles, tengo calles adyacentes, tengo alternativas, tengo, digo, sumaré minutos a la espera o al viaje, pero tengo alternativas. San Salvador de Jujuy no hay alternativas. Si a mí me cortan la ruta 9, me cortaron la yugular, me cortan en Perico, no puedo ir al aeropuerto, no puedo ir a recibir medicamentos si los necesito. Si yo tuvimos 3 semanas esperando un celular para casi un mes. Un celular que se le ocurrió comprar a Anita porque se quedó sin celular, se le rompió, los celulares se rompen, tienen una vida útil. Muy bien. Es el artículo 67 por el cual el gobierno federal se agravia, es decir, se agravia frente a que en la constitución jujeña los jujeños, a través de sus constituyentes votados, porque fueron votados, yo fui a votar constituyentes, Anita fue a votar constituyentes, el mismo día que se votaba gobernador, vice, diputados provinciales, intendente, concejales, etcétera, etcétera. Votamos diputados constituyentes. Es decir, la sociedad legitimó la reforma de la Constitución. ¿Qué estamos hablando? Entonces, como no pueden ir contra toda la Constitución, van sobre el carozo, sobre lo que a ellos les asusta. Y acá viene la integración que yo hice la semana pasada diciendo que las constituciones provinciales muchas veces, como es un contrato de carácter social, tienen que receptar los intereses de la sociedad donde se desarrolla, donde se va a poner en ejecución esta constitución, este contrato, y tienen que tomar en consideración sus particularidades. Si vos cerrás el acceso norte con una movilización y tenés cabildo, podés entrar por Cabildo, podés entrar por Avenida San Martín. Es decir, vos a la provincia de Buenos Aires podés entrar. Te cortaron una de las vías de circulación, el acceso norte. Pero podés entrar por Maipú, es decir, por Cabildo, Maipú, y si tenés que subir,
Subís por Bernardo de Irigoyen, subís, te vas hasta Roca y subís en Florida y subís hasta la Colectora. Pero si vos acá cortás la ruta 9 en Perico, no usás el aeropuerto, por ejemplo, no podés ir a Tucumán, no podés ir a ninguna parte. Tenés que pegar una vuelta, subir, bajar por otra ruta, que no sabés si no está cortada. Entonces, cuando se reformó la constitución de la provincia de Jujuy, se hizo en función de las lógicas de la provincia de Jujuy. Y acá no es que te prohíben el corte, te lo regulan, te dicen, no se puede cortar el tránsito libremente. Busquen otra fórmula, otra forma de protesta, que no les genere que encima que la gente los odie. Porque la verdad es que vos vas a un mercado y pedís una verdura y te dice, mire, discúlpeme, pero me cortaron la ruta, me quedé sin... Es decir, le están sacando trabajo a la gente. No es que me afecten a mí. Afectan a los que venden verdura, fruta, afectan a las farmacias que no pueden recibir la mercadería que viene de Buenos Aires, porque Dios está en todas partes, pero los laboratorios te despachan desde Buenos Aires. Entonces, el disturbio social que producen 50 locos cortándote una ruta, con un montón de gente que desde la capital federal te dice es un horror, la represión, vengan a vivir acá, muchachos. Vengan a vivir, a trabajar en San Salvador de Jujuy, que te corten los puentes. Entonces no podés llegar a trabajar y acá hay gente que hace horas extras, hay gente que le pagan por día. Es decir, no, en la mente progresista de la capital federal, de donde surgen todos los agravios contra la represión jujeña, ¿no se les ocurre pensar un poco? El daño que están ocasionando, porque esto no les suma votos, no están buscando votos. Como en la provincia de Buenos Aires, que ya advirtieron los sindicatos de educación que si el gobierno que gana las elecciones es de un signo distinto, ya están preparando un paro. Y hoy un padre reaccionó en Bahía Blanca de manera bastante clara, un poco violenta, pero bastante clara, en una reunión en el consejo escolar. ¿Cómo es esto? Nos están extorsionando. Tenemos que vivir bajo la extorsión de un grupo, pero minoritario. Porque si vos decís, bueno, estas son decisiones que toma el 80% de la sociedad y lo expresa en una urna, bueno, mala suerte. Perdí la elección, ganó la locura. Pero no, son tipos absolutamente irrepresentativos a la hora de votar. Pero cuentan con la adhesión del gobierno federal, porque esta es una provincia opositora, y cuentan con la adhesión de la gente de clase media que cree que la policía no debe reprimir. Yo lo que digo es que la policía no debe reprimir. Ahora, los ciudadanos no tienen derecho a impedirme a mí el libre tránsito. Si vivo en una provincia que no tengo alternativas, yo quiero que entiendan algo tan sencillo como eso. Yo no tengo alternativas. Si a mí me cortan los puentes que cruza el Civí, no llego a San Salvador de Jujuy. Por ejemplo, no puedo ir a ver a mi médico. Porque no es que no puedo ir porque no me dejan pasar con el auto, no te dejan pasar ni caminando. Va a haber una desgracia. Alguien se va a enloquecer y van a aparecer los tipos volando por arriba del puente. Los que afectan la paz social son los que te están cortando los caminos, no es la gente que quiere ir a laburar y a vivir dignamente. La facultad no funciona, porque no pueden llegar a
la universidad a los chicos. Pero ustedes eso no lo sabían, no. Hoy hay un juez decretó un allanamiento en el lugar de detención de la señora Milagro Sala, que es su casa, porque hay los, los muchachos tienen celulares, los detenidos tenían celulares. Y en esos celulares había órdenes que venían de un teléfono que es buscado por geocontacto, da casualmente el lugar de detención de la señora Milagro Sala. Miren qué ventaja, está condenada a 13 años con una causa que quedó firme por una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, desde su casa y por teléfono le sigue arruinando la vida a los jujeños. Y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que se sienten progresistas, se los dice un progresista en serio, es una miserable, que está haciendo miserable la vida a la gente. Si a mí me pasa algo, tengo un infarto, no llego a la clínica. ¿Cómo hace Ana para pasar por encima de la gente? Es decir, tenemos que llegar a eso. Entonces, que el gobierno nacional le pida a la Corte Suprema de Justicia la interpretación del artículo 67 me parece bien. Porque la Corte, ¿qué va a decir? Es una decisión del pueblo jujeño. ¿Qué va a hacer la Corte? Va a pedir al gobierno, a la legislatura de la provincia de Jujuy, el diario de sesiones, cuando se trató el artículo 67. A ver qué dijeron los diputados constituyentes. Y van a encontrarse que, salvo diferencias de redacción, y ahí hay que reconocer que había un diputado justicialista que redactó muy bien, salvo por diferencias de redacción, el dictamen de mayoría y minoría era idéntico. Por eso fue votado por todos levantaron la mano. Entonces la Corte va a ocuparse de eso, va a decir, ojo, este no es un artículo que vulnera el deseo de los constituyentes. No es que ganamos por un voto. Que esto fue informado, recibió la suficiente publicidad, va a preguntar a la Corte y ahí va a presentarse el gobierno de Jujuy con toda la publicidad que hizo por televisión, por radio, por panfletos desde el año pasado. Los debates en la televisión, en los canales de televisión locales, sobre ese punto. De esto tendríamos que estar discutiendo. No de los enojos de Larreta y de Bullrich. Es decir, estamos frente a un gobierno que no tiene ningún problema de conculcarle los derechos a los demás, como no lo pudo hacer por la fuerza, ahora se acordó que está la Corte. La Corte que ellos quieren eliminar. Al final murieron al pie. Si hace 2 meses esta Corte no tenía legitimidad, ahora la tiene, tanto es así que se le pide a la Corte, a la que no tenía legitimidad, una declaración de certeza constitucional. Y la Corte va a decir, yo no me puedo meter porque primero el artículo es constitucional. Porque aparte las movilizaciones, acá está reglamentada por ley, te explican cómo debe ser, cuánto tiempo, qué no podés cortar, qué tiene que hacer una movilización frente al paso de una ambulancia o un patrullero o un automóvil con una emergencia. Entonces se tiene que correr. No, acá no se corren, acá te ponen gomas y te incendian. Entonces, muchachos, ¿de qué estamos hablando? No caigamos en la operación del gobierno.
empecemos a exigir una discusión política más importante que las discusiones personales entre dos candidatos. Hablando de un tercero que no fue. Me parece, ¿no? Los quiero mucho, nos vemos el lunes, tengo una semana complicadísima, nos vemos el lunes. Gracias por todo, gracias por los comentarios, todos siempre afectuosos, y cuando hay alguna crítica la contesto con todo cariño y respeto, porque este programa lo hacemos entre todos. Un beso grande a todos, un abrazo a los amigos, pórtense bien.